Buenos días entonces. Vamos a, hoy iniciamos este tema, que creo es el último, si no me equivoco, el último sobre la teología sistemática que vamos a ver. Después vamos a ver, cuando terminemos esta parte, vamos a ver, hice un estudio específico sobre los dones espirituales, ya que cuando estuvimos analizando y estudiando neumatología, tocamos de manera superficial esa parte, pero creo que amerita un estudio específico, los dones espirituales, que eso sí está en la Biblia específicamente tratado por Pablo. Entonces, una vez que terminemos esto, vamos a ver el tema de los dones espirituales, cómo se deben ver los dones espirituales impartidos por el Espíritu Santo. Y luego vamos a iniciar ya los estudios bíblicos por libros de la Biblia. Y aquí estoy empezando, ayer estuve hasta tarde, estoy empezando eso todavía lo voy a dejar por sorpresa, pero vamos a empezar ya con un libro de la Biblia, a estudiarlo, paso a paso, a analizarlo exegéticamente. Y bueno, espero, seguramente en febrero ya estamos en eso, ¿no? En el mes de febrero ya vamos a empezar con eso. De momento hoy vamos a iniciar con esta última, eclesiología. Y eclesiología no es otra cosa que el estudio teológico y bíblico sobre la iglesia. O sea, ¿qué es la iglesia? ¿Es bíblico el tema de la iglesia? En estos días alguien me planteó ese término, ¿no? O sea, realmente Dios quiere que seamos iglesia. Eso lo planteó Dios en su palabra. Pues vamos a ver eso a partir de hoy. ¿Ven? Bien, entonces, primero, eclesiología viene del griego eclesia, que significa asamblea o congregación, el término eclesia. Y logos, que es estudio. Entonces, estudio de la iglesia es eclesiología. Es un término compuesto, ¿no? Es la rama de la teología que se ocupa del estudio de la naturaleza, la función y el propósito de la iglesia. No es solo un estudio de estructuras y de organizaciones, sino también de una exploración profunda. ¿Qué pasa? Que a veces la gente, no sé cuántas veces usted ha oído a lo mejor algún creyente o algún cristiano que dice, bueno, pero es que yo creo en Jesucristo, a mí no me hace falta congregarme si yo oro a Dios, leo la Biblia, o sea, eso que llaman un cristiano solitario, un lobo solitario, algo así, en el sentido de que no quieren sujetarse o no quieren incorporarse a un cuerpo, sino que quieren creer en Dios, pero de manera independiente. Eso pasa mucho, pero es porque la estructura de la iglesia siempre también va a estar relacionada con estructuras o organizaciones humanas. O sea, siempre va a haber una autoridad, un pastor o un conjunto de pastores que integren o conformen una iglesia, y a veces nosotros como seres humanos somos resistentes a tener autoridades, a pertenecer a alguna organización, ¿no? Y ahí está el problema, pero realmente la iglesia es mucho más que una organización, ¿bien? Sino que vamos a explorar profundamente la identidad del pueblo de Dios, que es redimido por Cristo, habitado por el Espíritu Santo, porque una iglesia no puede ser iglesia si el Espíritu Santo no está en medio de ella. Este estudio, por supuesto, va a recorrer la Escritura para entender qué es la iglesia, quién la compone, cuál es su misión y cómo debe vivir mientras se espera la consumación final. ¿Y cuál es la consumación final? Lo estuvimos hablando la semana pasada en escatología, que son los hechos que están por ocurrir, que estamos esperando la segunda venida de Cristo, ¿verdad? La consumación final del reino de Dios, porque hoy está consumado de manera parcial,
Porque el reino de Dios habita ¿dónde? En la iglesia. Y por eso es que la iglesia también tiene que formar parte del estudio de la teología. Entonces, hay una serie de hechos que están por ocurrir y esos tienen que ver con la consumación final. Bien, una vez que definimos el término eclesia, el Antiguo Testamento, vamos a ver en la traducción griega de la palabra eclesia se usaba para traducir en hebreo, eclesia, que es el griego, es kahal, que se refería a la asamblea del pueblo de Israel. O sea, cuando en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el pueblo de Dios se reunió en torno al Éxodo cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Moisés era el líder de la asamblea, pero el pueblo se reunía en asamblea y oía a Moisés. Esos términos, cuando vemos que Dios convocaba por medio de Moisés al pueblo de Israel, esa asamblea de reunión del pueblo, ese término, Kadal, también se refería a iglesia, o a asamblea, o a reunión, o a congregación del pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel se convocaba por Dios. Una prueba de ello, Deuteronomio 4, vamos a Deuteronomio 4, versículo 10. Fíjense lo que dice la experiencia de Israel en Horeb. Dice el título allí, previo al versículo 10, y dice: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, está hablando Moisés, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Las palabras con respecto a qué. ¿Qué pasó en Horeb? Hubo una desobediencia. Y Dios, por medio de Moisés, trajo palabras para que el pueblo fuera corregido, pero entendiera por qué habían sufrido esa aflicción en Horeb, ¿no? Y que entonces el término ahí, reúneme al pueblo, es reúneme en asamblea, reúneme en iglesia, es el mismo término, solo que allí aparece en el hebreo, ¿no? También en el 18:16, vamos al Deuteronomio 18:16, cuando utiliza el término, Dios promete un profeta como Moisés en esta parte. Entonces dice, profeta, voy a leer desde el 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y después en el versículo 16 dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, haciendo referencia a eso mismo, a lo que leímos anteriormente en el 4, el día de la asamblea. ¿Están viendo? Asamblea es lo mismo que iglesia o congregación, es el mismo término. Diciendo, no vuelva ya a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que nunca muera. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en el tiempo de Horeb, hubo un juicio de Dios sobre el pueblo de Israel y que tuvo que después ser convocado en asamblea, en congregación, para que Dios le corrigiese y le dijese por qué había hecho ese juicio. Que por supuesto era por causa del pecado del pueblo de Israel, siempre que, ¿no? Bueno, en el Nuevo Testamento pues vimos que ya es iglesia y adquiere un significado aún más profundo. Vamos a ver un sentido, hay dos sentidos de iglesia que tenemos que analizar. Uno es el sentido universal de la iglesia, que se refiere a la totalidad de los creyentes en Cristo en todos los tiempos y en todo lugar. O sea, la iglesia tiene una dimensión universal. No solamente, por ejemplo, nosotros aquí congregados somos iglesia, sino que en todo el mundo donde se reúnen en el nombre de Jesús, en una asamblea, en el nombre de Jesús, eso es iglesia. ¿Sí? Vamos a Mateo 16. Entonces, tiene una connotación de sentido universal. Mateo 16,
versículo 18. Es sobre la confesión de Pedro, ¿no? Entonces, ¿quién les dijo? O sea, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y entonces ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió, bienaventurado eres Simón, porque Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi asamblea. ¿Pero sobre qué? No sobre lo que dijo Pedro, sino que sobre esa verdad anunciada por Pedro de que Jesús es el Hijo del Dios viviente, o sea que es el mismo Dios encarnado, es que se iba a establecer el principio de unidad de lo que es la iglesia. Cosa que ha sido muy torcida y desvirtuada por la Iglesia Católica, en el sentido de que reposa en Pedro o en la descendencia de Pedro la autoridad de la iglesia. No, eso no fue lo que quiso decir, sino que sobre esa afirmación de Pedro, que es cierta, de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa verdad descrita y dicha por Pedro, es que sobre ese término, sobre esa verdad, es que se fundaría toda la iglesia universal. O sea, toda iglesia en todas partes del mundo que crea en este principio y afirme este principio de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, ¿no? Otro pasaje que da sentido universal o connotación universal a la iglesia, Efesios 1, 22 y 23. Vamos a Efesios 1. Efesios 1. Aquí Pablo, habla de quién es el que tiene autoridad sobre la iglesia. Está hablando sobre eso. O sobre Jesucristo, ¿no? Dice, voy a leer desde el 21. Cristo está sobre todo principado, autoridad y poder y señor y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Estamos hablando de todos los tiempos, ¿verdad? De que el sentido universal de la iglesia es en todos los tiempos, en todo momento y en toda la tierra, ¿no? Entonces dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la asamblea, el cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjense que aquí inclusive Pablo afirma algo, que es que la iglesia compone el cuerpo de Cristo en la tierra. No una congregación determinada, sino el cuerpo de todas las congregaciones que son guiadas por el Espíritu Santo y que afirman lo que leímos en Mateo, que Cristo es el Hijo del Dios viviente, ¿no? Esa verdad, sobre esa verdad, ¿no? Que Él es el Cristo. Después está una connotación más local, que es así, tiene que ver, por ejemplo, con nosotros y así con otras iglesias, que es que la iglesia tiene un sentido local. En todo pueblo, en toda ciudad, pues tiene que haber asambleas, congregaciones, iglesias. Esta se refiere a un grupo específico de creyentes que se reúnen en un lugar determinado. Y vamos a ver 1 Corintios 1, 2. 1 Corintios 1, 2.
¿Qué dice? Fíjense, Pablo aquí se está dirigiendo una carta a la iglesia de Corintios y está dirigiéndola a una congregación o a una asamblea local que está instalada en la ciudad de Corintios. Y dice, a la iglesia de Dios o al grupo a lo mejor había un grupo de casas, no necesariamente era una sola, a lo mejor había, porque pudiese ser que la iglesia o la ciudad de Corintios fuera de una población importante y a lo mejor existían varias asambleas en la misma ciudad de Corintios. Pero dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, fíjense que después aquí también le está dando la connotación universal, porque dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, o sea, se está dirigiendo a una iglesia local, pero dando a entender que a todos los que invocan el nombre de Jesús también son iglesias, o sea, y a nivel universal. O sea, una iglesia local está dirigiendo unas palabras a una iglesia local, pero también de una vez está haciendo referencia al sentido universal de la iglesia. O sea, que todas aquellas iglesias que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo forman parte de la asamblea o del cuerpo de Cristo o de la iglesia de Cristo. Estamos viendo que sí tiene fundamentos bíblicos, ¿verdad? Igual está en Gálatas 1. Vamos a Gálatas 1. Si se dan cuenta, está al principio de toda carta de Pablo. Gálatas 1, versículo 2, dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Galacia aquí no era una ciudad, sino una región. Una región conformada por diversos pueblos. Por eso aquí esta carta no es a una ciudad, a una iglesia en una ciudad, sino a una iglesia en una región que estaba conformada por varios pueblos. Pero es una carta dirigida a una región. Es como que dijésemos hoy a la provincia de Orense, por ejemplo, y Orense sabemos que no es solamente la ciudad de Orense, sino que Orense tiene muchos pueblos, ¿verdad? Entonces él está dirigiendo esta carta a una región determinada conformada por varias poblaciones, ¿verdad? Y por eso él dice a todos los hermanos que están conmigo, fíjense que dice el término, a las iglesias en plural, de Galacia, o sea, a todas las asambleas que se reunían en esa región de Galacia, que estaban en los diversos pueblos, ¿no? Entonces vemos que se refiere hay un sentido también local, porque bueno, en cada población, en cada localidad, pues es lógico que haya una asamblea o una reunión de creyentes que invocan, como dice Pablo en Corintios, invocan el nombre de Jesús. Por supuesto, una iglesia, como leí antes, o comenté antes, no es iglesia sino obra en medio de ella el Espíritu Santo. Por eso es que hay muchas iglesias que a veces pueden terminar siendo organizaciones humanas, meramente humanas, pero realmente no gobierna el Espíritu Santo. Hay anarquía, hay mucha filosofía humana, ¿sí? Aunque tengan nombres cristianos, pero puede haber asambleas que no necesariamente sean cristianas. De ahí es que vemos lo que antes hemos hablado, que existen sectas, entre comillas, cristianas, ¿verdad? Que tienen nombre cristiano, se reúnen como asambleas, aparentemente invocan el nombre del Señor, pero si no está el Espíritu Santo obrando allí, eso simplemente es una reunión de seres humanos, punto. Así, con una cultura, vamos a decir, por cierto, que de pronto voy a predicarle sobre eso. A mí el Señor me está hablando últimamente sobre eso. No es lo mismo fe cristiana que cultura cristiana. Amén. Bien. Una definición y fundamento de la iglesia. Cristo es el fundador y la piedra angular fundamental de la iglesia. Ya lo vimos en Efesios y también lo leímos en Mateo,
que dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Él, que es la roca, pero sobre el principio de que Él es el Cristo, o sea, Él es el Salvador. Cristo significa Salvador, ¿verdad? Mesías. Sobre esa verdad es que Él, partiendo de la verdad de que Él es el Salvador, partiendo de la verdad que Él es el Hijo del Dios viviente, es que Él va edificando la iglesia a lo largo de la historia, a lo largo de los tiempos, a lo largo de toda la extensión de la tierra o del universo. Bien. ¿Cuál es la afirmación o la promesa que hace Dios con respecto a la iglesia? Que si es así, sobre ese principio, sobre esa roca, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, una iglesia que es dirigida por el Espíritu Santo, que tiene bien claro al principio de que Cristo es la roca, es el sustento de esa asamblea, de esa reunión, pues las puertas del Hades no pueden prevalecer sobre una iglesia que tiene ese principio. La roca, que ese es un problema que tiene la iglesia católica, la roca no es Pedro como individuo, sino que la confesión de fe que se acaba de pronunciar, que es tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa es la roca, ese término, esa afirmación es lo que define realmente que todos aquellos que invocan y tienen como punto principal de la fe eso, de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, entonces Cristo mismo es la roca fundamental, como lo dice también 1 Corintios 3, 11. Efesios 2, del 19 al 22, dice que los creyentes somos como piedras vivas edificadas sobre el fundamento. O sea, la iglesia es primero Cristo, que es la cabeza, ¿verdad? Está en Efesios, en ese pasaje de Efesios 2, 19 al 22, de que Cristo es la cabeza, pero que la iglesia es el cuerpo y que ese cuerpo, o sea, cada creyente forma parte de una piedra, o sea, como de una edificación celestial, ¿no? Piedras vivas, edificados sobre el fundamento. ¿Y a partir de qué? Sobre el fundamento de los apóstoles. Pero no de los apóstoles que hoy en día están por ahí. Estamos hablando de los apóstoles, o sea, los verdaderos discípulos de Cristo, que Él, sus 12 apóstoles. A eso se está refiriendo. Ojo, porque hoy en día en el mundo, mira, surgen muchos apóstoles, mucha gente que autodenominan apóstoles, pero el fundamento de los apóstoles quiere decir lo que los apóstoles enseñaron en el primer siglo. O sea, porque ellos fueron los que estuvieron con Cristo. Entonces, el fundamento es lo que habló Pablo, lo que habló Pedro, lo que hablaron Mateo, todos los que estuvieron junto con Jesús, que vivieron el ministerio de Cristo, fueron testigos de la resurrección de Cristo, ¿no? Esos son los fundamentos o las enseñanzas de estos primeros hombres que fueron los apóstoles. Y profetas, por supuesto, que hubieron en ese tiempo. Siendo la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo. Cuando ahí dice la piedra principal del ángulo, creo que Pedro hizo referencia hace poco en alguna prédica de él, que les dijo, mire, pregúntale a Manuel qué significa en arquitectura piedra principal del ángulo. ¿Qué pasa? En arquitectura, la piedra principal del ángulo es que siempre, por ejemplo, hay elementos arquitectónicos, como por ejemplo el arco de medio punto, que se utilizaba para estructuras como puentes, sostén o unión entre varias columnas en los templos o en las edificaciones. El ángulo o piedra de ángulo es esa piedra que está en todo el medio, que apoya todas las piedras que van en la mitad del arco. Lo que pasa es que tendría que tener como una pizarra, no sé, para darme a entender un poco, pero había una piedra en todo el medio del arco que le llamaban piedra de ángulo o punto medio.
Esa piedra era la que hacía que todas las piedras que estaban en torno al arco se sostuvieran. ¿Se entiende eso? Entonces esa afirmación, aquí Pablo está utilizando un término como arquitectónico, pues para que la gente comprendiese. Cristo es ese punto medio, pero es en torno a la piedra que se sostiene en el resto de las piedras, que es la iglesia. Amén. O sea, Él es la piedra angular, la piedra del ángulo, que sostiene el resto de las piedras. Si no, o sea, no hay manera de que la iglesia se sostenga si Cristo no es la cabeza. ¿Me entiendes? Él es, por eso Cristo es el punto medio, la piedra del ángulo, la que soporta, vamos a decir así, todo el cuerpo de la iglesia, ¿no? Él es el que da, Él es quien da la cohesión, el crecimiento y la santidad del edificio. Estamos hablando de un edificio espiritual, amén. No un edificio físico, pero sino un edificio espiritual. Imágenes bíblicas de la iglesia. Dios en su sabiduría utiliza múltiples metáforas a lo largo de la Biblia para revelar la riqueza y la multidimensionalidad de lo que es la iglesia o la asamblea. Por ejemplo, ya vimos, es el cuerpo de Cristo. La iglesia es una imagen, el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12. Hay algunas citas, Romanos 12, 4, 5, Efesios 1, 2, 1, 22 y 23 que ya leímos, y 4 del 11 al 16. Pero vamos a leer 1 Corintios 12, del 1 Corintios 12, para que veamos que está disperso todo esta definición de cuerpo a lo largo de las diversas cartas, ¿no? Pero aquí hay 3 citas, pero bueno, hay muchas más, ¿no? 1 Corintios 12, versículos del 12 al 27. Porque asimismo el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, fíjense, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. O sea, cada creyente es una piedra, pero por eso les decía que no podemos ser cristianos solitarios. O sea, yo no puedo definirme, yo leo la palabra, yo oro por mi cuenta, no me congrego. No. Es que la iglesia es la suma de muchas piedras. O sea, usted no puede andar como una piedra por ahí independiente. ¿Se entiende eso? Por eso es que es insólito cuando a veces vemos personas, es que la iglesia, es que esa iglesia ahí, siempre están viendo críticas, son críticos. Ninguna iglesia es perfecta. Tenemos que tener claro eso, ninguna asamblea es perfecta. Inclusive los propios pastores y líderes nos equivocamos. ¿Sí? Cometemos errores. ¿Me entiende? Entonces no podemos juzgar por una actuación de un individuo que lo que es el componente de un cuerpo y que está sujeto a cometer errores. Lo que necesitamos es que todos estemos unidos, ¿no? Un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, todos, no uno, todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, o sea, no hay ninguna distinción, mujeres o hombres, ¿no? Y todos se nos dio a beber un mismo espíritu, hablando de que todos estamos unidos ¿en qué? En que todos tenemos al Espíritu Santo. Todo creyente es templo del Espíritu Santo, entonces todos hemos sido bautizados en el mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, o no soy el del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. O sea, aquí Pablo con este lenguaje metafórico está dando a entender que todos los componentes de un cuerpo son importantes. No puede andar la oreja independiente del ojo, no, sino que todos tenemos que estar amalgamados, ¿no?
Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todos fueran orejas, si todos son orejas, de ahí sale un cuerpo. No, eso sería un conjunto de orejas, pero no, más nada. O sea, un cuerpo tiene diversos elementos. Y por eso es que un cuerpo tiene diversas funciones. No todos estamos llamados a cumplir las mismas funciones. Si bien es cierto que Dios impartió dones, y por eso es que después vamos a ver un poquito más de profundidad más adelante, una vez que terminemos eclesiología, lo que Dios define por los dones y cómo Pablo enseña sobre los dones en Corintios, por cierto, que es la carta que habla sobre los dones. Bien, pero lo importante es que veamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que no puede andar ningún elemento, ninguna piedra o ningún, como dice Pablo aquí, metafóricamente, miembro del cuerpo puede andar de manera independiente, sino que tiene que estar integrado. Una oreja no puede andar sola por allí, la oreja tiene que estar incorporada al cuerpo. Sí, si no, eso no es cuerpo. Entonces, Cristo es la cabeza, Él dirige y gobierna y da la vida al cuerpo. ¿Eso dónde? Lo dice Colosenses 1:18. Ahí afirma eso. Los creyentes son los miembros, cada uno tiene una función única, esencial, dotada por el Espíritu Santo para la edificación de todo el cuerpo. O sea, es importante que usted sea oreja porque la oreja edifica el resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque por medio de la oreja, vamos a la metáfora, sin la oreja el cuerpo puede oír, no puede oír. El cuerpo puede escuchar y recibir la información de lo que es el conjunto del cuerpo. No. Sin los ojos, el cuerpo puede visualizar, puede ver. No. Entonces, cada elemento es importante en el cuerpo. Se ve. La unidad en la diversidad. Otra cosa que es importante dentro de la iglesia es ver que aunque cada uno tiene una función, hay una unidad en la diversidad. O sea, no es lo mismo la oreja que el ojo, pero esa unidad enriquece al cuerpo, da vida al cuerpo. ¿Sí? ¿No? Hay muchos miembros, pero un solo cuerpo y la diversidad de dones, razas, transbordos, se unifican en la persona de Jesucristo. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, otra cosa, interdependencia. Ningún miembro puede decir que no necesita a los demás. Ningún miembro puede decir, mira, oído, yo no te necesito. Yo me valgo por mí mismo, ¿no? Si tú no tienes el oído, tú no vas a oír. Si tú no tienes los ojos, tú no vas a ver. Entonces, todos los miembros son necesarios. Por eso es que se utilizó así este término, interdependencia. O sea, internamente todos dependemos de todos. No podemos ver con menosprecio a ninguno de los hermanos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un don específico, pero yo necesito del hermano que cumple con otra función y otro don dentro de la congregación y dentro de la iglesia, que no suplo yo, pero que él lo suple y me hace falta a mí también. ¿Se ve? Por eso es que hay interdependencia, hay necesidad de unión. Bien. La iglesia también es esposa de Cristo. Esa es otra figura que aparece o imagen que aparece en la Biblia. Esposa. ¿Qué significa eso? Comunión, relación. ¿Sí? Si estamos hablando de esposa, es porque hay relación. Efesios 5:25. Efesios 5:25 al 33. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Fíjense que ahí está mostrando que Cristo amó a la asamblea, a la congregación, a la reunión de los creyentes, ¿no? Y se entregó a sí mismo por ella para
¿qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, cómo Dios usa por medio de Cristo, ¿verdad? La santifica, la presenta como una esposa, como una pareja unida a Cristo, ¿verdad? Ahí estamos viendo una figura de comunión, de relación. Asimismo está en Apocalipsis 19, de 7 al 9, y en Apocalipsis 21, 2 y 9. El amor de Cristo, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y presentarla gloriosa. Ahí vemos esa figura de esposa de Cristo, ¿no? Que la iglesia es esposa de Cristo. Fidelidad y pureza. O sea, fidelidad tiene que ver con que hay una relación de no traición. O sea, Cristo le es fiel a la iglesia, pero la iglesia también le es fiel a Cristo, ¿no? Como pasa en una relación sentimental esposa-esposo, ¿no? La iglesia está llamada a ser fiel a su esposo, guardándose pura de la idolatría y del pecado, según Segunda de Corintios 11, 2. Vamos a Segunda de Corintios 11, 2. 11, 2 dice, porque os celo con el celo de Dios, pues os es desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Aquí Pablo se está refiriendo de que él presentó o se ganó a la iglesia de Corintios para presentársela, siendo él un apóstol de Cristo, oye, para presentársela como una virgen pura a Cristo, o sea, como una virgen que se va a desposar con Cristo, ¿no? Ahí está esa figura de fidelidad y de pureza. También está la connotación de la consumación futura. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis habla de las bodas del Cordero, que es la unión de Cristo, ya definitivamente con toda la iglesia universal, con toda la iglesia a lo largo de la historia, a lo largo de todo el mundo, uniéndose en las bodas del Cordero con Cristo en su segunda venida. Y utiliza la figura de la boda del Cordero, que es el evento escatológico que vimos en el estudio anterior, final donde la relación entre Cristo y su iglesia alcanza ya su plenitud, su unión definitiva. Bien, como estamos de tiempo, 11 y 20, vamos 5 minutos más. La iglesia también es el edificio o el templo de Dios. Otra figura que habla la Biblia. O sea, ¿qué es la iglesia? ¿Templo o edificio de Dios? Leímos ya en un pasaje en Efesios 2, que somos como piedras vivas que componemos. Piedras vivas, refiriéndose, recuerden que el elemento constructivo en la antigüedad eran las piedras. No existía tanto los bloques como hoy en día, quizás por eso es que no asociamos, pero es que el elemento constructivo en la antigüedad eran las piedras. Con las piedras se hacían las casas, o sea, con piedras se hacían los muros de las casas, los muros de los templos, los muros de todas las edificaciones, eran con piedras. No había bloques, sino piedras, ¿no? Por eso el término piedras vivas. Los creyentes somos piedras vivas edificados sobre Cristo, como hablé anteriormente. Cristo es la piedra angular o la piedra de fundamento, y sobre Cristo, unidos todos como cuerpo, la iglesia, Él es el que sustenta el resto de las piedras, ¿no? Para formar un templo santo. Vamos a leer 1 Corintios 3, 9. 1 Corintios 3, 9. Fíjense lo que dice 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Ves que se utiliza el término edificación? O sea, siempre Pablo está usando también esa figura, ¿no? Edificio, templo de Dios. ¿Por qué? Porque como individuos
y también como conjunto o asamblea, somos moradas del Espíritu Santo. Colectivamente la iglesia es el lugar donde Dios habita por su Espíritu. La presencia de Dios ya no está confinada a un templo como en la antigüedad, como en el tabernáculo, ¿verdad? Cuando era el pueblo de Israel, o en el templo ese que estaba allá en Jerusalén, donde descendía la presencia de Dios, sino que cada persona y la misma iglesia o la congregación, allí mora el Espíritu de Dios. ¿Se ve? Entonces, Dios habita por su Espíritu y su presencia, ¿verdad? Ya no solamente en edificios hechos de manos de hombres, sino como era el templo de Jerusalén, sino que reside en su pueblo y en cada uno de sus hijos, de sus creyentes. Otra cosa es que el edificio del templo da una connotación de santidad. El hecho de ser templo del Espíritu Santo no exige una vida de santidad, exige una vida de santidad y de pureza. ¿Por qué? Porque la misma Biblia también habla de que si no estamos en santidad, si no estamos en una vida de pureza, pues el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Se contrista, se apaga, ¿no? Que ya lo dice Pablo también en las Escrituras. Y para que pueda habitar el Espíritu en nosotros, pues tenemos que tener una vida de santidad y de pureza. Por supuesto está la figura del pueblo de Dios. Es otra imagen bíblica que tiene que ver con continuidad y descontinuidad con Israel. ¿Por qué? Porque en un principio fue el pueblo de Israel, pero hoy ya no es solamente el pueblo de Israel, sino, como dice Pablo en muchas de sus cartas, ya no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay esclavo, no hay libre. O sea, no hay ninguna distinción humana para ser pueblo de Dios, sino que todo aquel que en él cree y que ha nacido de nuevo es pueblo de Dios. Tan pueblo de Dios somos los que nos congregamos aquí, como otra asamblea o otra iglesia que está de repente en La Coruña, en Vigo, también es pueblo de Dios. No solamente es pueblo de Dios esta asamblea o esta iglesia o esta congregación, sino que es pueblo de Dios todas las iglesias locales y congregaciones que existen a lo largo del mundo en la tierra y que han creído en Jesucristo. Son cuerpo y pueblo de Dios, ¿no? Primera de Pedro, vamos a leer Tito 2:14. Tito 2:14. Hay varias citas bíblicas ahí, está Primera de Pedro 2 también, pero vamos a leer Tito 2:14. Dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, fíjense, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Está hablando de un pueblo de Dios, ¿no? Fíjense que ahí aparece la figura de pueblo, un pueblo que pertenece a Dios. Pues otras imágenes que aparecen en la Biblia, aparte de pueblo, aparte de templo, aparte de, aparte del cuerpo de Cristo, de esposa de Cristo, Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. ¿Recuerdan? Juan 15. Énfasis en la dependencia vital de Cristo para dar fruto, ¿no? Esa imagen de que Él es la vid, o Él es el árbol y nosotros somos las ramas, pámpanos o ramas, ¿no? Y si que no estamos unidos a Cristo, pues no podemos llevar fruto. Esa imagen. Otra imagen, familia de Dios. Efesios 2:19, Gálatas 6:10. Vamos a leer Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Ahí se está refiriendo, fíjense a la familia que somos en Cristo, todos los que somos de la fe. O sea, somos familia, por eso nos llamamos hermanos, ¿o no? ¿Ves?
y Él es columna, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso está en 1 Timoteo 3:15, donde dice que la iglesia es guardiana y proclamadora de la verdad del evangelio al mundo. O sea, da esa figura de que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15, ahí dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea, ¿dónde va a encontrar el mundo la verdad? En la iglesia. Por eso es que es importante que acudan personas que vengan por primera vez a la iglesia, porque ¿dónde van a conseguir la verdad que no da el mundo? En la iglesia. Toda persona, vamos a decir, no me gusta utilizar el término mundano, pero toda persona no creyente, vamos a decirlo así, o incrédula, el mejor refugio a donde debería ir una persona incrédula es a la iglesia, porque ahí va a conseguir la verdad. No la verdad que da el mundo, sino la verdad que está en Cristo. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Creo que hemos abarcado un buen espacio sobre la iglesia. Vamos a continuar la semana que viene, pero creo que quedó bien claro estos términos que hemos definido hoy, ¿no? Sobre la iglesia, las figuras, las imágenes, la importancia, su definición y todo lo que hemos compartido. Amén. ¿Alguna pregunta?